Hola, en este video vamos a ver qué es el sistema cíclico. Para ello vamos a ver qué es un radián y cuál es la relación entre este sistema y el sistema de medición sexagesimal. El sistema cíclico, al igual que el sexagesimal, es un sistema de medición sobre la circunferencia. Para ello tomamos una circunferencia de cualquier medida, no importa su radio. A esta circunferencia que ya tenemos acá le vamos a aumentar su grosor. Ahora pongámosle algo de color, cambiémosle a color rojo y trabajemos sobre ella. Como les digo, no nos importa el tamaño, esto funciona para cualquier circunferencia. Ahora tracemos su radio. Recordemos que el radio en una circunferencia es cualquier línea que vaya desde el centro hasta un extremo de la circunferencia. Como podemos ver, la circunferencia tiene infinitos radios, pero por lo general, para hacer cualquier sistema de medida, partimos de la posición normal del radio, que es una posición horizontal hacia la derecha. Esa es la posición normal en la cual se empieza a medir. El sistema sexagesimal, que es el que comúnmente trabajamos, le asigna a toda la circunferencia una medida de 360 grados. Y a partir de esa medida, empieza a trazar unas medidas importantes. Por ejemplo, a este lado queda 180 grados, a este 90 y a este 270. Toda la medida de la circunferencia se basa en 360 divisiones. Ese es el sistema sexagesimal. Ahora miremos este sistema cíclico cómo arranca. Arranca de su radio y lo que vamos a hacer es pensar en cualquier circunferencia en la cual yo tomo esta medida del radio. Por ejemplo, piensen en una cuerda, cojan un pedazo de cuerda y miden este radio. Ahora, con ese pedazo de cuerda, ciñen esa cuerda a la circunferencia y miran hasta dónde llega. La idea es que este radio quede sobre esta circunferencia, tal como lo tenemos ahora. Entonces podemos notar que esta medida que tenemos acá mide igual que esta medida, tal como tenemos acá. Luego, como hicimos que esta medida pasara acá, miden lo mismo. Este pedazo, que era un radio, mide exactamente igual que este. Ambos miden un radio. ¿Cuál es la diferencia? Que esta es una medida lineal, esta medida está sobre la circunferencia, pero las dos miden lo mismo. Sin importar cuál sea el tamaño de la circunferencia, esta medida siempre va a quedar en el mismo punto. No importa que sea una circunferencia bastante grande o una circunferencia bien diminuta, no importa, siempre queda en este mismo punto. Este punto desde el sistema sexagesimal siempre va a quedar en aproximadamente 57,2 grados. Entonces, cuando yo coloco un radio sobre la circunferencia, queda más o menos en esta distancia en grados. Entonces, en grados quedan 57,2 aproximadamente. A esta medida en el sistema cíclico lo vamos a llamar un radián. Radián porque proviene del radio de la circunferencia. Entonces ya tenemos una primera equivalencia entre el sistema cíclico y el sistema sexagesimal. Y es que un radián es aproximadamente 57,2 grados. Podemos aproximarlo a 57 grados. ¿Esto de dónde se deduce? De lo que acabamos de decir, que sin importar la circunferencia que yo tome, siempre cuando coloque el radio va a quedar sobre la circunferencia a 57 grados. Vamos a quitar esta parte de acá. Ahora vamos a seguir midiendo sobre la circunferencia. Yo ya puse un radián, es decir, un radio sobre la circunferencia. Voy a colocar otro radián. Quedaría de esta manera. Tengo un radio y después del otro, estos serían dos radianes. Bajo esta lógica, en el sistema sexagesimal, pues sería 2 veces 57,2 grados. Pero aquí, en nuestro sistema cíclico, esto se va a llamar 2 radianes. Coloquemos otro radio más. De esta forma ya tengo 3 radianes. Fíjense, un radián, 2 radianes, 3 radianes. Queda en esta parte de acá. Pareciera que casi que llega a lo que en el sistema sexagesimal llamamos 180 grados. Recuerden que toda la circunferencia en el sistema sexagesimal son 360 grados. Por ende, aquí tendríamos 180. Revisemos si se alcanza a llegar hasta ahí.
Como podemos ver, nos ha faltado poco. Podemos decir que en los 180 grados que hay en el sistema sexagesimal, en el cíclico tenemos 1, 2, 3 radianes y un pedacito. Eso es lo que tenemos, 3 radianes y un poco. Para ser más exactos, voy a decir que tenemos 3,141592 radianes. De hecho, la cuenta de los decimales sigue, no es una cuenta finita. Esta es la cantidad de radios que caben en la circunferencia hasta la mitad, 3 radianes y un pedacito. Como podemos ver, este número es muy conocido para nosotros. Este número es al que llamamos pi, casi 3,1416. Podemos decir que entonces, cuando llegamos a 180 grados, nosotros tenemos pi radianes. Recuerden que lo que significa esto, que a los 180 grados tenemos 1, 2, 3, 3,1415 radios. 3 radios y un pedacito, pero para ser mucho más exactos, a este número lo llamamos pi, entonces tenemos pi radianes. Pi cantidad de radios sobre la circunferencia. Entonces ya tenemos varias medidas sobre la circunferencia. Sabemos dónde queda un radián y sabemos dónde queda pi radianes. Y ya tenemos equivalencia. Un radián es 57,2 grados y pi radianes es 180 grados. Sigamos haciendo equivalencias. Como sabemos, acá en grados queda 0 grados, pero también cuando damos toda la vuelta son 360 grados. Pues va a pasar lo mismo en nuestro sistema cíclico. Acá quedan 0 radianes. O cuando damos toda la vuelta, prestemos atención. Si para transcurrir todo esto gastamos pi veces radianes, pi radianes, entonces para dar toda la vuelta vamos a gastar el doble, es decir, 2pi radianes. Luego 360 grados va a ser lo mismo que 2pi radianes. Para seguir sacando medidas, entonces dividamos en más partes nuestra circunferencia. Esta vez nuestra circunferencia quedó dividida en 4 partes. Vamos a buscar la medida de acá. ¿Recuerdan cuál es la medida en grados? Exacto, acá en grados queda 90, porque si esto es 180 grados, entonces acá tendríamos 90 grados. Vamos a mirar cuánto es en nuestro sistema cíclico. Resulta que esta parte de acá, como vimos anteriormente con grados, es la mitad de todo este tramo. Entonces, si en todo este tramo tenemos pi radianes, aquí hasta la mitad vamos a tener la mitad de esto, es decir, pi medios radianes. Pi medios radianes. Entonces ya tenemos otra equivalencia. Sabemos que 90 grados está ubicado acá, o lo que es lo mismo en nuestro sistema cíclico, tenemos a pi medios radianes. Vamos a hacer esta ubicación de acá abajo. Fíjense, ¿cuánto tenemos en grados? 90, 180, 270. Tendríamos 270 grados. Ahora miremos en radianes. Fíjense cómo lo hicimos. Partimos de esta medida y la triplicamos en grados. Hagámoslo entonces en radianes. Tenemos una mitad, o sea, un medio, dos mitades, o sea, dos medios, tres mitades, o sea, tres medios. Podemos decir que tenemos 3pi medios radianes. Y aquí hago una observación. Ustedes pueden escribir 3pi medios radianes o pueden escribir 3 medios de pi. Estas dos cosas son iguales. No hay problema cómo lo escriban. Si 3pi medios o 3 medios de pi. Ambas son equivalentes. Entonces ya tenemos estos 4 puntos importantes. Tenemos las medidas en grados y las tenemos en radianes. Vamos a hacer una última división. Vamos a dividir en más partes nuestra circunferencia. Ahora volvimos a sacar mitades. Entonces nuestra circunferencia quedó dividida en 8 partes. Vamos a buscar las medidas de estos puntos importantes. Para este punto, como podemos ver en grados, es la mitad de 90 grados. Quiere decir que aquí tenemos 45 grados. Vamos a buscar qué medida es en radianes.
Resulta que si ustedes se fijan, esta parte de acá, esta, es la cuarta parte de toda esta. Mire, 1, 2, 3, 4. Recuerden cuando vieron fracciones. ¿Cuál es la cuarta parte de 180? Pues exacto, 45 grados. Por eso quedó ahí. Ahora, para sacarla de radianes, hacemos lo mismo. Miren toda esta medida. ¿Cuál es la cuarta parte de pi radianes? Pues va a ser pi cuartos radianes. De esta forma, ya tenemos el punto de esta parte. Es 45 grados en el sistema sexagesimal o pi cuartos radianes en el sistema cíclico. Ahora vamos a buscar estos tres puntos importantes y va a ser muy sencillo. En grados tenemos 45 grados, otros 45 y otros 45. Entonces, 45 y 45 nos da 90, 90 y 45 nos da 135 grados. Ahora miremos en radianes. Tenemos un cuarto de pi, es decir, pi cuartos, 2 pi cuartos, dos veces este, y acá tenemos 3 pi cuartos. Entonces le llamamos 3 pi cuartos radianes. Otra vez los evoco a que recuerden las fracciones. Miren, si este es mi total y lo dividí en 4 partes, tenemos un cuarto, 2 cuartos, 3 cuartos. ¿3 cuartos de quién? De pi radianes. Por eso quedó esta medida. Vamos a sacarla de acá. En grados llevamos 135 y 45, 180. Y 45 más nos da 225. Ahora vamos en radianes. Un cuarto, 2 cuartos, 3 cuartos, 4 cuartos, tendríamos 5 cuartos. 5 pi cuartos radianes. Este valor es 225 grados en el sistema sexagesimal. Finalmente nos queda este punto. 225 y 45 nos da 270 y 45 nos daría 315. 315 grados. Ahora en radianes llevamos 5 cuartos, 6 cuartos, que es lo mismo que 3 medios, por eso quedó esta medida acá. Entonces, 6 cuartos, 7 cuartos. 7 pi cuartos radianes. Fíjense, un cuarto, ya, 2 cuartos, que es lo mismo que un medio, 3 cuartos, listo, 4 cuartos, que es lo mismo que un pi radianes, 5 cuartos, 6 cuartos, 7 cuartos, 7 pi cuartos radianes quedó acá. Entonces, con eso ya hicimos algunas equivalencias entre el sistema sexagesimal y el sistema cíclico. Importante, no confundan un radián con pi radianes. Un radián fue la primera medida que colocamos acá, que es un radio sobre la circunferencia. Ese era aproximadamente 57 grados. Pi radianes es 180, que es 3,141592, esa medida que colocamos al principio. De esta forma, ya aclaramos a qué hace referencia el sistema cíclico y cómo se empieza a medir en él. En un próximo video les voy a enseñar cómo hacer conversiones de medidas, cómo pasar de grados a radianes y cómo pasar de radianes a grados. Espero que hayas entendido el tema que tratamos de explicar en este tutorial. Hoy veremos cómo se calculan las razones trigonométricas en un triángulo rectángulo. Pero antes vayamos a ver algunos conceptos o cuestiones previas al tema. El triángulo rectángulo se caracteriza porque uno de sus ángulos mide 90 grados. En nuestra figura corresponde al ángulo de vértice B. Además, los lados de un triángulo rectángulo reciben nombres especiales. Los dos lados más pequeños de un triángulo rectángulo se les llaman catetos. En nuestra figura, uno de los catetos corresponde al lado AB, a este lado que hemos pintado de color verde. Y el otro cateto, de acuerdo a nuestra figura, corresponde al lado BC, este lado que hemos pintado de color celeste. Los catetos se caracterizan porque se cortan perpendicularmente, es decir, están formando siempre el ángulo de 90 grados en el triángulo rectángulo. El tercer lado, que es el lado más grande, es decir, el lado mayor,
se le llama hipotenusa en el triángulo rectángulo. Aquí en nuestra figura corresponde al lado AC. La hipotenusa se caracteriza porque siempre se está oponiendo al ángulo de 90 grados. El triángulo rectángulo tiene dos ángulos agudos. En nuestra figura serían los ángulos A y C. A la medida del ángulo A le asignaremos alfa y a la medida del ángulo C le asignaremos beta. El tercer ángulo en un triángulo rectángulo es el ángulo recta, cuya medida ya sabemos cuánto es igual a 90 grados. El ángulo recto en nuestra figura se ubica aquí en el vértice B. Otro de los aspectos de suma importancia a tener en cuenta es el doble nombre que reciben los catetos en el triángulo rectángulo. Vayamos a ver primero el doble nombre que recibiría el cateto AB, de acuerdo a nuestra figura. El cateto AB, cuando se relaciona con su ángulo opuesto, que aquí vendría a ser el ángulo beta, recibe el nombre de cateto opuesto de beta. Y cuando se relaciona con su ángulo adyacente, que aquí sería el ángulo alfa, recibe el nombre de cateto adyacente de alfa. Lo mismo sucede con el cateto BC. Cuando este cateto BC se relaciona con su ángulo opuesto, que sería el ángulo alfa, se le llama al cateto BC cateto opuesto de alfa. Y cuando se le relaciona con su ángulo adyacente, que aquí sería el ángulo beta, se le llama cateto adyacente de beta. Estos conceptos son de suma importancia a la hora de comprender cómo se calcula las razones trigonométricas en un triángulo rectángulo. Ahora sí, vamos a ver cómo se calculan las razones trigonométricas en un triángulo rectángulo, y lo haremos a partir del desarrollo de un ejemplo. Aquí tenemos el ejercicio y dice, en un triángulo rectángulo, los lados mayores miden 13 centímetros y 12 centímetros. De acuerdo a esta información, se nos pide calcular las razones trigonométricas del menor ángulo agudo. Ojo y oído, del menor ángulo agudo. Lo primero que vamos a hacer aquí es graficar nuestro triángulo rectángulo, al cual asignaremos una letra a sus respectivos vértices. Al ángulo A le asignaremos la medida alfa y al ángulo C la medida beta. De acuerdo a la información proporcionada por el ejercicio, los dos lados mayores, los dos lados más grandes del triángulo rectángulo miden 13 centímetros y 12 centímetros. Nosotros sabemos, por los conceptos anteriormente explicados, que el lado más grande del triángulo rectángulo corresponde a la hipotenusa, en este caso a la hipotenusa AC. Entonces decimos que la medida de la hipotenusa C es igual a 13 centímetros. Y la otra medida corresponde a uno de los catetos. Por supuesto, sería al cateto mayor, según la información que nos proporciona el ejercicio. Y de acuerdo a nuestro triángulo que hemos construido, el cateto mayor correspondería al cateto AB, ya que este, según la figura que vemos, es más grande que el cateto BC. Por lo tanto, la medida del cateto AB sería igual a 12 centímetros. Esto significa que el lado más pequeño, o el cateto más pequeño, corresponde al lado BC, cuya medida no la conocemos, debemos calcularla. De acuerdo a la información del ejercicio, se nos pide calcular las razones trigonométricas del menor ángulo agudo. Entonces debemos averiguar cuál de estos dos ángulos agudos, alfa o beta, es el menor. Según la teoría de los triángulos,
al lado más pequeño debe oponerse el ángulo más pequeño. Nosotros sabemos que el lado más pequeño de este triángulo es BC, cuya medida es X. Y a este lado se está oponiendo el ángulo alfa. Entonces concluimos que el ángulo agudo más pequeño entre alfa y beta, según lo que vemos, es alfa. Por lo tanto, debemos calcular las razones trigonométricas del ángulo alfa. Pero antes de calcular las razones trigonométricas del ángulo alfa, debemos hallar cuánto vale X. Así que para esto vamos a usar el teorema de Pitágoras. ¿Qué dice Pitágoras? Que la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Así que procedemos. El cuadrado de un cateto que no conocemos sus medidas, es decir, x al cuadrado, sumado con el cuadrado del otro cateto cuya medida es 12, debería ser igual al cuadrado de la hipotenusa cuya medida es 13. Ahora sí, nos queda resolver esta ecuación. X cuadrado copiamos igual, decimos 12 al cuadrado, ¿cuánto es? Muy bien, es 144. En el segundo miembro, 13 al cuadrado, ¿cuánto es? Muy bien dicho, esto es 169. Ahora el 144 que está en el primer miembro va a pasar al segundo miembro, pero restando. Procedemos. Estaba sumando, ahora pasa a restar. En el segundo miembro efectuamos la resta. A ver si me ayudan. 169 menos 144. Eso es, muy bien dicho. La respuesta de esta resta vendría a ser igual a 25. Tenemos aquí una ecuación de segundo grado. Vamos a tener dos resultados, un positivo y un negativo. Pero nos vamos a quedar con el positivo. ¿Por qué? Porque el X representa medida y las medidas son siempre positivas. El exponente 2 va a pasar al segundo miembro, pero como índice. Es decir, quedaría X igual a raíz cuadrada de 25. Ahora, a calcular la raíz cuadrada de 25. ¿Cuánto es? Eso mismo, es igual a 5. Ya tenemos entonces el valor de X. Este valor vamos a colocar en nuestro gráfico. La medida del cateto BC sería entonces 5 centímetros. Ahora sí, vamos a calcular las razones trigonométricas del ángulo alfa. Y empezaremos por la primera razón trigonométrica, el seno de alfa. ¿Cómo se calcula el seno de un ángulo? Dividiendo al cateto opuesto sobre la hipotenusa. En nuestra figura, el cateto opuesto del ángulo alfa corresponde al cateto BC, cuya medida es 5 centímetros. Ahí lo tenemos. Y la hipotenusa en nuestra figura corresponde a la medida del lado AC, que vendría a ser 13 centímetros. Como pueden ver ustedes, las unidades de medida se van a simplificar siempre. Centímetros arriba y centímetros abajo, lo simplificamos. Entonces, de aquí en adelante, solamente trabajaremos con los números. Obviaremos a las unidades de medida, porque hemos visto que siempre se van a simplificar. Entonces, el seno de alfa sería igual a 5/13. Ya tenemos calculado el seno del ángulo alfa. Ahora vayamos a calcular la siguiente razón trigonométrica, el coseno de alfa. ¿Y cómo se calcula el coseno de alfa? Dividiendo al cateto adyacente entre la hipotenusa. En nuestra figura, el cateto adyacente de alfa corresponde al cateto AB, cuya medida es 12. Y la hipotenusa, en nuestra figura, vendría a ser la hipotenusa AC, cuya medida es 13. Por lo tanto, el coseno de alfa es igual a 12/13. Ahora calcularemos la siguiente razón trigonométrica, la tangente de alfa. ¿Y cómo se calcula también la tangente de alfa? Muy fácil, dividiendo el cateto opuesto del ángulo sobre
el cateto adyacente del mismo ángulo. En nuestra figura, el cateto opuesto del ángulo alfa corresponde al lado BC, cuya medida es 5. Y el cateto adyacente de alfa en nuestra figura corresponde al lado AB, cuya medida es 12. Entonces decimos que la tangente de alfa es igual a 5 sobre 12. Ahora calcularemos la cotangente de alfa. ¿Y cómo se calcula la cotangente de alfa? Muy fácil. Dividiendo al cateto adyacente del ángulo sobre el cateto opuesto del mismo ángulo. En nuestra figura, el cateto adyacente del ángulo alfa corresponde al cateto AB, cuya medida es 12. Y el cateto opuesto de alfa en nuestra figura corresponde al cateto BC, cuya medida es 5. Entonces decimos que la cotangente de alfa es igual a 12 quintos. Ahora veamos cómo se calcula la secante de alfa. La secante de alfa se calcula dividiendo a la hipotenusa sobre el cateto adyacente del ángulo. En nuestra figura, la hipotenusa, su medida es 13. Y el cateto adyacente en nuestra figura corresponde al cateto AB, cuya medida es igual a 12. Entonces decimos que la secante de alfa viene a ser igual a 13 sobre 12, 13 doceavos. Y por último, calcularemos la cosecante de alfa. ¿Cómo se calcula la cosecante de alfa? Muy sencillo, dividiendo la hipotenusa sobre el cateto opuesto del ángulo. En nuestra figura, el valor de la hipotenusa es igual a 13. Y el cateto opuesto en nuestra figura corresponde al cateto BC, cuya medida es 5. Entonces podemos decir que la cosecante de alfa es igual a 13 sobre 5 o 13 quintos. De esa manera se calculan las razones trigonométricas de un ángulo. Muy bien, estimados amigos, eso ha sido todo por hoy y muchas gracias por su atención. Será hasta una próxima oportunidad.